Espero por fin terminar de escribir un guión sin desmotivarme. Si están viendo este video es porque lo logré, así que bienvenidos. El 2019, muchos recordarán con nostalgia este año, o quizá lo sientan muy reciente, muchos lo recordarán por cosas personales, memes, tendencias, experiencias, etc. Para mí fue de las peores épocas de mi vida a nivel personal y no ayudó en nada los acontecimientos que vienen ligados al tema que trataré en este video. Yo soy muy fan de la lucha libre y lo que más veo es el gigante corporativo que es la WWE, si bien tiene sus altos y bajos, siempre me entretengo viendo su producto, pero el año 2019 fue muy particular por decirlo de alguna manera. Sí, ya sé que en el pasado haya habido peores años que este, actualmente, el producto no está ni de lejos de ser tan malo como lo fue ese año, o quizás si hablamos del 2021, podría acercársele, pero quiero hablar del 2019 ya que en uno de mis momentos de descanso, me puse a revivir lo que pasó ese año y Dios, qué horrible fueron esas épocas, así que los invito a acompañarme a recordar los acontecimientos ocurridos en 2019 dentro de la WWE, y luego de recordarlos, pueden dejar su experiencia en los comentarios, si al igual que yo lo recuerdan con desagrado o si a diferencia de mí, lo recuerdan con cariño y nostalgia. Para finales del 2018, la Gran E nos dejó cosas interesantes para el inicio del nuevo año, como la repentina salida momentánea de Roman Reigns producto de la leucemia y la posterior coronación de Brock Lesnar como campeón universal luego de haber sido campeón por más de 500 días, a Daniel Bryan como campeón máximo de la compañía con un nuevo y refrescante personaje de heel. En la escena midcard teníamos a Dean Ambrose, quien apenas ganó el campeonato intercontinental, frente a Seth Rollins, y su reinado junto a su nuevo personaje germófobo, se veían prometedores. Por otra parte, estaba Rusev, como campeón de Estados Unidos que desde el momento en que lo ganó, se sentía como un premio de consolación por su popularidad ganada por mérito propio, a Ronda Rousey y a Asuka como campeonas femeninas, y al equipo de Bobby Roode y Chad Gable, y a la unión de Sheamus y Cesaro como campeones en pareja de sus respectivas marcas. Además, el 17 de diciembre del 2018 en Raw, se dio uno de los segmentos más curiosos por así decirlo, ya que se juntó la familia McMahon para anunciar que dentro de lo que conocemos como kayfabe, ellos iban a tomar el control de Raw y SmackDown y que les iban a dar a los fans lo que quieren. Sí, la mayor mentira dicha en la historia del pro wrestling. Y para finalizar el año, justamente el 24 de diciembre Vince McMahon se convierte en Santa Claus y anuncia la creación de los campeonatos femeninos en pareja, el regreso de John Cena a la programación y una lucha entre Dolph Ziggler y Drew McIntyre dentro de una jaula de acero. Esto último no tiene nada que ver con el tema del video, pero igual se anunció. Es importante reconocer el pobre buqueo que se dio con absolutamente todos los campeonatos a lo largo del año, así que revisemos todos los reinados titulares. Empezando con el campeonato máximo de la compañía, Daniel Bryan inició el año como campeón. Si bien a muchos les disgustó el personaje que manejaba durante esta etapa de su carrera, inclusive, se dice que este personaje nació como castigo por parte de los altos mandos de la compañía hacia Bryan por negarse a ir a Arabia para luchar. A mí me gustó mucho, junto con su reinado. Verán, a mí siempre me fascinó aquellos personajes que tienen un noble propósito que beneficia a todos si lo siguen, pero juegan el papel del villano, lo que lleva a que se vuelvan sectarios, como puede ser el caso de CM Punk en el año 2009 a 2010 con su personaje estilo Charles Manson, que promulgaba el estilo de vida Straight Edge, que si bien es un mensaje para mejorar el estilo de vida, él era un villano, y a todo aquel que no siguiera su liderazgo, sería castigado. El mismo caso con Seth Rollins y su personaje del Mesías, promulgando el bien común, y el mismo caso con este nuevo Daniel Bryan, como se hacía llamar, y su mensaje de cuidar al planeta siendo eco-friendly. Su reinado fue muy bueno, con sus luchas ante AJ Styles, su defensa dentro de la cámara de la eliminación, su no muy recordada lucha ante Mustafa Ali y Kevin Owens en Fastlane, hasta su desenlace en WrestleMania 35, lo que nos lleva a Kofi Kingston, cuyo reinado fue espantoso, ya que lo vendían como un hombre que podía aguantar lo que sea, y esto, lejos de elevarlo, creó confusión en cuanto a cómo querían que la gente lo viera. Sus defensas son de lo más olvidables que puede haber. Lo que más destaca es su feudo con Randy Orton, cuya rivalidad sacó a colación aquel empuje fallido a Kofi en el año 2009, luego de que haya lastimado de verdad a Randy Orton y este haya utilizado su
influencia tras bastidores para frenar su empuje, pues sí fue interesante, pero este feudo llevó a una horrible lucha en SummerSlam, la cual terminó en conteo fuera y una batalla definitiva en Clash of Champions, donde Super Kofi derrotó a Randy en una lucha olvidable, teniendo la oportunidad de poner a Kofi en una rivalidad en contra de Mustafa Ali, ya que gracias a una lesión de este, fue que Kofi entró a la fotografía del título y se ganó el apoyo de la gente para ir a por el título, inclusive, se pudo haber hecho una historia, con Ali formando a una versión temprana de lo que fue Retribution para hacerle frente al New Day, pero, en lugar de eso, tuvimos a Kevin Owens como miembro honorario del New Day y la estúpida rivalidad con Dolph Ziggler creando un victimismo, tras ver cómo otros toman oportunidades que según, eran para él, naciendo aquel clásico. Esto no iba a funcionar, ya que en 2016, ya ejecutaron esta estrategia con Ziggler y funcionó 1000 veces mejor que aquí. El reinado de Kofi llegaría a su fin luego de una lucha de 11 segundos ante Brock Lesnar, sí, un F5, 11 segundos, cuenta de 3, fueron suficientes para acabar con un hombre al que le podían dar de balazos en media lucha y aún así, se salía a la cuenta de 2, pero solo 11 segundos fueron suficientes para acabar con él. Les prometo que en este momento fue que sentí la peor mezcla de emociones, no sabía si sentirme feliz porque se acabó el reinado de Kofi, no sabía si enojarme porque otra vez Brock Lesnar es campeón, lo que quería decir que iba a defender el campeonato una vez cada 5 meses o intentar sacarle una lógica a lo anteriormente mencionado, pero hablando del reinado de Brock fue una mierda, como casi todos sus reinados. En primer lugar, trajeron a Caín Velázquez como su primer retador, aquel hombre que le dio una paliza en la UFC, venía a ser lo mismo en la WWE, cosa que afortunadamente no pasó y Brock lo derrotó sin problemas en Crown Jewel. Posterior a eso, entró en una rivalidad medianamente interesante en contra de Rey Mysterio, la cual llevó a una lucha medianamente buena en Survivor Series y hasta ahí llegó el recorrido de Brock como campeón, hasta que acabó el año. Continuando con el campeonato universal, el mismo Brock inició el año como campeón, estando pactado para enfrentarse a Braun Strowman en Royal Rumble, pero este fue removido de la lucha, por un ataque de ira que tuvo semanas antes, pero se decía que esto se debió a una foto que subió a sus redes por esas semanas, donde presumía de haber cazado un animal, cosa que levantó polémica y tal vez eso le costó dicha posición, así que fue reemplazado por Finn Balor, quien se ganó una lucha luego de ganar un fatal de 4, donde cubrió a John Cena para llevarse la victoria. La lucha fue muy buena y otra prueba de lo mucho que puede dar Lesnar dentro de un ring en contra de un oponente con un tamaño inferior al suyo. Para WrestleMania 35, caería ante Seth Rollins, en una lucha aceptable. Hablando de Rollins, su reinado inició bien con una excelentísima lucha ante AJ Styles en Money in the Bank, pero rápidamente decaería cuando su siguiente rival, fue Baron Corbin, siendo retador por 3 pagos por eventos seguidos, dando lugar a la unión de Becky Lynch y Seth Rollins en televisión, cosa que terminó de sepultar el reinado de Rollins, acabando en Extreme Rules, luego de que Lesnar canjeara con éxito su maletín de Money in the Bank. Ni hablar de este reinado, ya que Seth lo recuperó al mes siguiente en SummerSlam, luego de derrotarlo limpiamente, cosa que a día de hoy me sigue sorprendiendo y alegrando. Hablando de este otro reinado de Seth Rollins, tuvo sus buenos momentos, como su ángulo con Strowman, en donde fueron campeones en pareja y fueron rivales en Clash of Champions, donde Seth derrotaría dominantemente al monstruo, pero otra debacle en el estatus de Seth, vendría en su rivalidad contra Bray Wyatt o The Fiend, ya que al mes siguiente, se dio el fiasco de Hell in a Cell, del cual hablaré más adelante y para acabar la tortura, el demonio derrotó a Seth en Arabia para ser nuevo campeón universal. Bray y el campeonato universal pasarían a ser de SmackDown, lo que quería decir, que ahora el título es azul en lugar de rojo. Ok, continuando, también tendría su versión del campeonato universal con la estética de The Fiend, el cual se veía super cool. Además, este entraría en un feudo con Daniel Bryan, al cual derrotó en Survivor Series, en una lucha olvidable, le arrancó los pelos e hizo que volviera a ser el Daniel Bryan del movimiento del Yes. Durante esta rivalidad, Bray tendría un mini feudo con el Miz, el cual no involucró el título universal en la única lucha que tuvieron y ese sería el año del campeonato universal, por eso muchos afirman que Roman Reigns es el único buen campeón universal.
Siguiendo con el campeonato de los Estados Unidos, el año iniciaría con Rusev, con un reinado que duró poco más de un mes, nada recordado, y lo perdió contra Shinsuke Nakamura en el Kickoff de Royal Rumble. Nakamura lo perdería no recuerdo si a los 2 días o 2 semanas contra R-Truth. También le duraría poco más de un mes, hasta perderlo contra Samoa Joe, en una fatal de 4 en SmackDown. Joe tendría un reinado un poco más largo, destacando una fatal de 4 en el evento Fastlane, la cual involucró a R-Truth, Rey Mysterio y Andrade, aunque en este periodo, Samoa Joe sería víctima del buqueo que estaba recibiendo Kofi Kingston de camino a WrestleMania, y una rivalidad con Rey Mysterio, la cual llevó a un squash en WrestleMania 35 y finalmente, Joe perdería el campeonato en Money in the Bank ante Rey Mysterio, en una lucha horrible y con un final un tanto polémico. Para colmo, Rey dejó vacante el campeonato al día siguiente y Samoa Joe simplemente recogió el campeonato y lo recuperó como si no lo hubiera perdido. Este reinado no tendría nada destacable, hasta que lo perdió con Ricochet en Stomping Grounds. A Ricochet no le duró ni un mes el reinado, ya que inmediatamente entró en rivalidad con AJ Styles, defendiendo el título contra él en un episodio de Raw, pero perdiéndolo contra él mismo, en Extreme Rules, luego de que Styles cambiara a Rudo y formara al club original. El reinado del Fenomenal sería el más destacable de todos estos, pero aún así no fue nada del otro mundo, defendiéndolo contra Ricochet en SummerSlam, en una lucha medianamente buena. Tras ello él y el club original estuvieron involucrados en una rivalidad con Seth Rollins y Braun Strowman, al mismo tiempo que estuvo en una rivalidad de transición contra Cedric Alexander, contra quien defendió el campeonato en Clash of Champions. Posterior a ello, AJ tuvo una rivalidad contra Humberto Carrillo, a quien derrotó en Crown Jewel, en una muy buena lucha. Llegando la época de Survivor Series, él y el club original liderarían los ataques a las marcas rivales, pero el Shinsuke Nakamura perderían la lucha entre campeones midcard contra Roderick Strong. Finalmente, el reinado del Fenomenal caería ante Rey Mysterio en un episodio de Raw, donde Rey ganó el campeonato con ayuda de Randy Orton. Rey iniciaría su segundo reinado con una defensa exitosa ante el mismo AJ y nuevamente con ayuda de Randy Orton. En el episodio navideño de Raw, Mysterio tendría que defender su presea contra un nuevo Seth Rollins, defensa la cual terminaría en descalificación por la intervención de los autores del dolor, y 2 días después, el reinado de Rey cae en un evento no televisado en el Madison Square Garden contra Andrade, finalizando así el año de este campeonato que iba de mal en peor para su prestigio. Continuando con el campeonato intercontinental, este tampoco se salvaría de reinados pésimos, iniciando con Dean Ambrose. El primer día del año, tendría una defensa exitosa contra Seth Rollins en un False Count Anywhere match muy entretenido, pero perdería una semana después el campeonato en una triple amenaza contra el mismo Seth Rollins y Bobby Lashley, donde este último saldría como nuevo campeón, pero perdiendo en su primera defensa contra Finn Balor en el evento de la Cámara de la Eliminación en una lucha en desventaja, la cual involucraba a Lio Rush del lado de Lashley, quien fue el que se llevó el conteo de 3. Finn por su parte también tendría un reinado corto, donde defendió contra Lio Rush luego de ese memorable segmento con Alexa Bliss a que Lashley lo pierda contra el demonio Finn Balor en WrestleMania 35. Finn tendría su primera defensa el día siguiente en contra de un retornante Sami Zayn. Posteriormente, Balor entraría en un mini feudo con Andrade que los llevaría a una lucha en Super Showdown con Finn una vez más, haciendo uso de su alter ego del demonio para hacerse con la victoria. Tras ello, Finn estaría semanas o diría que incluso un mes desaparecido de la programación, para que el día de su regreso pierda una lucha contra Shinsuke Nakamura, lo que haría que se enfrenten en el kickoff de Extreme Rules por el campeonato, lucha que Shinsuke ganó convirtiéndose en el nuevo campeón intercontinental. Sí, creo que muchos recordamos a Nakamura por ser de los peores campeones intercontinentales, y no solo fue en el 2021, su reinado en el 2019 fue peor. Tendría su primera defensa unos días después cuando derrotó a Mustafa Ali en el show exclusivo de la network, SmackDown. ¿Lo recuerdan? Yo tampoco. Pasaría como 2 meses sin un rumbo fijo hasta que entró en un feudo con el Miz, a quien derrotó en Clash of Champions. Sería en este lapso en el que también iniciaría su alianza con Sami Zayn, lo que llevó a la introducción de lo que es el actual diseño del campeonato intercontinental. También tendría una lucha titular contra Roman Reigns, la cual ganó por descalificación. También formó parte de la lucha anteriormente mencionada en Survivor Series contra AJ Styles y Roderick Strong, y fue Nakamura quien se llevó el conteo de 3.
Evans, tras esto, no haría literalmente nada hasta que perdió el título en enero del 2020. Continuando con los títulos femeninos, empezamos por Ronda Rousey. Si bien tuvo defensas buenas por así decirlo, de alguna u otra manera sabías que iba a retener, eso hasta WrestleMania 35, donde Becky Lynch salió victoriosa y con 2 títulos del evento central del magno evento. En este caso, tengo una opinión bastante impopular, ya que a mí me gustó y me entretuvo bastante su reinado, al menos en sus luchas, iniciando con un feudo contra la recién llegada al roster principal, Lacey Evans, una rivalidad interesante, ya que Becky Lynch se hace llamar el hombre y Lacey tenía un personaje que hacía alusión a las propagandas feministas de los años 50, se ve que esa era la mayor intención, no exploraron más y nos dieron una rivalidad genérica con 2 luchas sin mucha trascendencia, y aquella lucha mixta en Extreme Rules, que a pesar de que la rivalidad fue terrible, la lucha fue muy buena. Tras ello, tuvo una rivalidad sin mucha trascendencia contra Natalya para SummerSlam, para después adentrarse en un feudo con una retornante Sasha Banks, con luchas en Clash of Champions y Hell in a Cell, siendo esta última la mejor lucha del reinado. Tras finalizar esa rivalidad, se concentraría en Survivor Series, donde perdió la lucha de campeonas, pero para no quedar mal parada, atacó a Shayna Baszler tras la lucha. Para finalizar el año, entraría en un feudo contra las Kabuki Warriors, aliándose con Charlotte Flair para conquistar los campeonatos en pareja, pero fallando en el intento. Siguiendo con el campeonato femenino de SmackDown, iniciamos con Asuka, quien iba por buen camino, teniendo una muy buena defensa contra Becky Lynch en Royal Rumble, pero tras ello, desaparecería varias semanas y cuando regresó, fue derrotada por Mandy Rose, lo que llevaría a una lucha entre las dos en Fastlane, ganando Asuka sin problemas, y para acabar con su reinado, tendría una lucha contra Charlotte en SmackDown, la cual perdería y serviría para engrandecer lo que sería el primer main event femenino de WrestleMania, el cual como mencioné terminó ganando Becky Lynch, que tuvo un reinado de un mes, siendo terminado por Charlotte, y esa misma noche Bayley canjea su maletín, derrota a Charlotte e inicia otro reinado para el olvido, con un feudo en contra de Alexa Bliss, que involucró a Nikki Cross, una rivalidad de relleno y transición contra Ember Moon, una rivalidad aburrida con Charlotte, derrotándola en Clash of Champions, pero perdiendo contra ella en Hell in a Cell y sí, sería otro reinado corto y de transición para Charlotte, ya que en el SmackDown del Draft, Bayley haría su cambio de personaje, y derrota a la misma para tener un segundo reinado, en el cual pasaría el resto del año sin una rivalidad fija, siendo humillada verbalmente por el Miz y solo iniciando un feudo con Lacey Evans. Hablando de los campeonatos en pareja, en el lado de Raw, tuvieron campeones como la combinación de Chad Gable y Bobby Roode, a The Revival o FTR, la verdad ya se me hace raro decirles The Revival, también estuvieron el equipo de Zack Ryder y Kurt Hawkins, otra vez FTR, Gallows y Anderson, el equipo random de Seth Rollins y Braun Strowman, Arbor de Rudy Dolph Ziggler, y los Viking Raiders, destacando la victoria del equipo de Ryder y Hawkins en WrestleMania 35, finalizando la racha de derrotas que tenía Kurt Hawkins. Por el lado de SmackDown, estuvieron The Bar, Sheamus y Cesaro, la combinación de El Miz y Shane McMahon, los Usos, los Hardys, el equipo de Daniel Bryan y Eric Rowan, el New Day, FTR, y el New Day otra vez. Destacando la historia entre Shane McMahon y el Miz, el corto reinado de los Hardy Boys, y varias de las luchas del New Day y The Revival. También mencionar a los campeonatos femeninos en pareja, teniendo como campeonas inaugurales a Sasha Banks y Bayley, que se hacían llamar The Boss and Hot Connection, en la cámara de la eliminación, lucha la cual fue muy buena, y con un reinado de 2 meses, este dúo perdería el oro en una fatal de 4 en WrestleMania 35 ante las icónicas, quienes tuvieron un espantoso reinado, estando desaparecidas durante meses sin casi ninguna defensa, perderían sus campeonatos en un episodio de Raw en otra fatal de 4, siendo Alexa Bliss y Nikki Cross las nuevas campeonas, defendiendo ante las Kabuki Warriors, Mandy Rose y Sonya Deville, y las icónicas, perdiendo ante las Kabuki Warriors. Las japonesas se enfrascarían en una rivalidad contra Charlotte Flair y Becky Lynch en lo que restó de año. Ahora continuaremos repasando varios buqueos sobre ciertas superestrellas o rivalidades, para ver qué tan malos fueron. Sí, el buqueo que hubo sobre Shane O'Mac fue muy perjudicial para la programación semanal. Bien, en noviembre del 2018, Shane ganó aquella copa que también le otorgaba el título de mejor en el mundo, y la ganó reemplazando al Miz en la final en contra de Dolph Ziggler, y tras ello, se crearía una amistad entre Shane y el Miz, lo que los llevaría a ser equipo, lo que llevaría a que ganen los campeonatos en pareja de SmackDown. Los perdieron al mes siguiente contra los Uso, perdieron su revancha en Fastlane, y después de que la perdieran,
Shane traicionó al Miz, iniciando una rivalidad de camino a WrestleMania 35, la cual involucraba al padre del Miz. Tampoco olvidar que durante el camino a su lucha el Miz solito se ventiló a Sanity. Llegó la hora de su lucha, era una donde las caídas valían donde sea, y finalmente en un final estúpido, Shane derrota al Miz luego de una caída donde se supone que Shane era el más perjudicado. Al parecer, la rivalidad iba a seguir, ya que el Miz continuó atacando a Shane a lo largo de unos shows, pero rápidamente se olvidaron de eso y pusieron a Shane en una rivalidad con Roman Reigns, formando una alianza con Drew McIntyre y Elias. Aquí tenemos a varios elementos combustibles que explotaron y dieron como resultado de lo peor en cuanto a buqueos. En primer lugar, por más que esta rivalidad trató de engrandecer a Roman, este no pudo derrotar a Shane en un mano a mano. Luego, porque diablos, Drew McIntyre está como el segundón de alguien, se supone que había evolucionado luego de su rivalidad con Dolph Ziggler y para colmo, nunca pudo vencer a Roman Reigns. Y bueno, Elias estaba ahí para recibir las palizas, igual que Drew, solo que a Elias le daban más palizas. Al menos ganó el título en 24/7, pero al menos esto tuvo un buen final, incluyendo a Undertaker para ayudar a Roman Reigns, haciendo equipo contra Shane y Drew McIntyre, donde Roman y Taker salieron victoriosos en una lucha memorable. Shane ahora se enfrascaría en un feudo con Kevin Owens, ya que en una muy recordada promo, Owens afirmó que Shane abusaba de su poder al usar tiempo en pantalla que se pudo haber usado para muchas superestrellas que en esos tiempos estaban desaparecidas, y pues esto era verdad. Hubo una cantidad enorme de luchadores que pasaban meses y meses sin ni un solo minuto en televisión, por lo que se pactó una lucha para SummerSlam entre estos dos, donde si Shane ganara, Kevin Owens sería despedido y bueno, la lucha fue emocionante, de lo mejor que Shane dio en esta etapa de su carrera, y la victoria, por supuesto, sería para Kevin Owens. Tendrían otra lucha en el primer SmackDown en Fox, donde se disputarían el poder creativo de Shane en una lucha de escaleras, la cual nuevamente ganó Owens. Se intentó darle un nuevo enfoque a la carrera luchística de Shane McMahon, pero exageraron en su tiempo en pantalla, ya que salía tanto en Raw como en SmackDown. Su feudo con Roman Reigns fue eterno, y de lo peor de los últimos años, al menos podemos quedarnos con cosas como que puso over a Kevin Owens, fue derrotado por Chad Gable y sus presentaciones. Como muchos saben, Roman Reigns tuvo que retirarse por un tiempo porque cayó víctima de la leucemia, pero afortunadamente, se recuperó y regresó para marzo de ese año, e inmediatamente se programaría el regreso de The Shield para Fastlane, enfrentándose a una combinación de Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin, lucha la cual obviamente ganó el escudo. Camino a WrestleMania 35, Roman sería retado por Drew McIntyre a una lucha, desarrollándose la rivalidad con Drew McIntyre viéndose demasiado fuerte al derrotar a Seth Rollins, quien venía de ganar el Royal Rumble, y encarando a Brock Lesnar preparándonos para lo que se venía el próximo año. También humillaría a Dean Ambrose, todo listo para acabar con Roman, ¿verdad? Pues en WrestleMania, Roman derrotaría a Drew casi que sin problemas. Luego vendría el feudo con Shane que ya mencioné, donde tuvo victorias sobre Drew, Elias, pero nunca sobre Shane. Tras eso, Roman daría un anuncio sobre quién iba a ser su oponente en el evento más caliente del verano, pero antes de eso, alguien atentó contra su vida, tirándole la escenografía encima. Se armó una historia interesante sobre quién realizó esto, involucrando a Samoa Joe, Buddy Murphy, Daniel Bryan y Eric Rowan, con Samoa siendo acusado de esto, pero demostrando su inocencia, inclusive mostrando preocupación por Roman luego de sufrir otro atentado en el estacionamiento. Murphy fue visto en la zona donde Roman sufrió el atentado. Cuando Roman lo confrontó, este afirmó que fue Rowan quien realizó eso. Tras ello, Rowan sería confrontado varias veces, inclusive en una ocasión revelaron que el atacante era un hombre parecido a él que no era él, y cuando se confirmó que él fue el atacante, Daniel Bryan se alejó de Rowan, y esto llevó a una lucha en Clash of Champions, donde Rowan salió vencedor con ayuda de Luke Harper, dando inicio a la última etapa de este en la WWE, también teniendo una lucha en equipos entre el dúo de Harper y Rowan contra Reigns y Bryan en Hell in a Cell, saliendo los faces como ganadores. Si creen que la rivalidad con Shane fue lo peor del año para Roman, pues están equivocados, ya que por las épocas de Survivor Series, él y Baron Corbin, quien ahora era King Corbin, iniciaron una rivalidad la cual por desgracia, tendría más de una lucha, ya que se enfrentaron en un show de SmackDown, donde Corbin salió como ganador y aliándose con Dolph Ziggler y Robert Roode, y esta alianza daría pie a uno de los segmentos más asquerosos que me tocó ver en todos mis años viendo lucha libre, y es cuando esposaron a Roman y le vaciaron latas de comida de perro encima, y también como olvidar la vez en que trajeron a alguien vestido de perro con el tema de Reigns con ladridos de Chihuahua de fondo.
aunque debo admitir que eso sí se me hizo gracioso. Siguiendo, tuvieron una lucha en TLC, que ni porque tuvo una estipulación la hizo medianamente interesante, solo destaca porque fue la última derrota que sufrió Roman en muchos años. Tuvieron otras dos luchas que se dieron en el 2020, afortunadamente, no tendré que recordarlas por ahora. Para bien o para mal, en este año se combinaron tantas cosas que afectaron negativamente el estatus de Seth Rollins, el cual se había esforzado tanto por construir durante 2 años, pues acabó el año 2018 siendo muy querido por la fanaticada, y no fue una coincidencia que haya ganado el Royal Rumble siendo un favorito. Tras la reunión de The Shield y su coronación en WrestleMania, su estatus iría decayendo, ya que su reinado no fue lo que se esperaba, el feudo con Baron Corbin y su unión con Becky Lynch, y no ayudaría en nada que tomara actitudes cuestionables fuera de su personaje, viéndose esto reflejado en un conflicto en Twitter con el luchador Will Ospreay, el cual terminó con Seth insinuando con presumirle su cuenta bancaria. Para culminar su segundo reinado, tendría un feudo con Bray Wyatt y su alter ego del demonio, que al ser un personaje nuevo y llamativo gozó de tal popularidad que tenía el apoyo de la fanaticada por encima de Seth Rollins, y al la empresa notar esto, se veían en la obligación de darle el campeonato universal, y Hell in a Cell parecía el escenario perfecto. The Fiend, una entidad demoníaca, en contra de un hombre que tiene el quemarlo todo como frase de cajón. Dentro de la estructura de la celda infernal, nada podía mal ir sal. Pero se las arreglaron para dar el peor resultado posible y el más impensable. Ya sé que a lo largo de los años varias personas han dicho toda clase de cosas negativas ante esta decisión, pero yo nunca tuve la oportunidad de desahogarme. Pues bien, las cosas se hicieron mal desde antes de la lucha, ya que no solo presentaron al demonio como alguien, sino que lo vendieron como algo inmune al dolor. Recuerdo que en un show, Seth le dio como 20 pisotones y este ser se levantaba al instante como si nada, encima de que parecía clara su victoria. Uno se preguntaba, ¿cómo le van a hacer para que se pueda tener una lucha dinámica y pareja, no solo con Seth, sino con sus futuros rivales? Oyéndonos más allá, ¿cómo le van a hacer para que alguien lo derrote? Ahora llegando a la lucha en sí, como era de esperarse, fue eso, Seth intentando hacerle daño al demonio y este solo resistiendo, y para el final de la lucha, Seth le puso encima sillas, una escalera y una caja de herramientas y le soltó un martillazo, y fue ahí cuando el referee mandó a sonar la campana, acabando la lucha sin resultado. No tiene ninguna lógica que el árbitro se preocupe por el bienestar de un ser demoníaco. En ediciones anteriores, se han usado variedades de armas para hacer sufrir al contrincante, se ha roto la estructura de casi todas las maneras posibles, superestrellas casi mueren por batallar dentro de esa estructura y en esta ocasión, se detuvo la lucha por un martillazo que ni siquiera le dio al oponente. Este fue el punto de no retorno para Rollins. Los abucheos para él no se detendrían, ni esa noche ni las siguientes. Luego de perder el campeonato se quedó sin rumbo y aún así decidió liderar una última vez a Raw en Survivor Series tras fracasar en eso, y que el show rojo solo haya tenido una victoria en todas las luchas interpromocionales, provocó que Seth se libere de toda su frustración atacando verbalmente a casi todo el roster de la marca en ese tiempo, lo que hizo que todos le den la espalda. Tras iniciar una rivalidad con Kevin Owens y aliarse a los autores del dolor, Seth liberaría sus frustraciones atacando verbalmente esta vez a la fanaticada en una promo que se nota que salió de su corazón y de su frustración real hacia el público que le dio la espalda. A pesar de que en este año, Seth se hizo con logros verdaderamente importantes, el buqueo que recibió no hizo más que dañar su estatus y matar todo el apoyo que por más de 2 años intentó ganarse. ¿Qué podemos decir de Brock Lesnar que no se haya dicho? Si bien a día de hoy tiene muy merecido el cariño que tiene por parte de la fanaticada, en el 2019, su estatus de luchador a tiempo parcial y de masa de músculos que no hacía más que saltar mientras Paul Heyman hablaba, y para colmo, este Brock Lesnar sería 3 veces campeón mundial en todo el año, iniciando como campeón universal y terminando como campeón de WWE, con todos esos reinados siendo un campeón que apenas aparecía y con defensas escasas. Y esto no sería lo peor ocurrió en Money in the Bank. Se
Se supone que la lucha por el maletín iba a ser Drew McIntyre versus Randy Orton versus Andrade versus Ricochet versus Finn Balor versus Mustafa Ali versus Baron Corbin versus Braun Strowman, y eso que supuestamente Sami Zayn iba a reemplazar a Strowman, con lo cual el resultado de esta lucha iba a ser bueno gane quien gane, excepto por Corbin, pero esta versión de Baron Corbin tenía cero posibilidades de ganar, y al llegar el evento, Sami Zayn sería atacado y su puesto en la lucha estaba libre por así decirlo, y llegando la hora de la lucha, la campana sonó sin que nadie salga a reemplazar a Sami, así que se suponía que nadie iba a reemplazarlo, ¿verdad? Pues en el momento en que Ali tenía la victoria literalmente en sus manos, suena la canción de Brock Lesnar y este en chinga corrió hasta el ring, tumbó a Mustafa de la escalera, descolgó el maletín y pues ganó una lucha en la que ni siquiera estuvo programado. Ya sé que después tuvo segmentos graciosos con todo eso de la Brock Party, pero pensándolo bien, la Brock Party solo fue una entrada de Lesnar con un remix de su canción hecho reggaetón, un baile que a día de hoy ha sido material de memes y ya está, no fue nada más. ¿Ustedes creen que sacrificar una lucha de Money in the Bank que parecía perfecta, por unos pasos de baile fue justo? Yo no. Recuerdo que cuando estábamos acabando el año 2019, mucha gente decía que la Kofimanía fue de lo mejor del año y lo malo fue el reinado de Kofi. Yo no lo recordaba así, por lo que veo justo revisar este viaje de Kofi Kingston. Como sabemos, esto inició luego de que se anunciara la lesión de Mustafa Ali y su salida de la lucha de la cámara de la eliminación, y su reemplazo iba a ser Kofi Kingston, que inmediatamente después de que se le anuncie dentro de la lucha, participaría en una lucha de estilo ruleta rusa, en la cual se disputarían la última entrada a esa contienda, teniendo Kofi una excelentísima participación dentro de esta lucha, derrotando a Daniel Bryan y sobreviviendo a Jeff Hardy y Samoa Joe, cayendo finalmente ante AJ Styles, sin antes darle pelea y dejarle en claro que esperó 11 años para tener la oportunidad de ser campeón máximo, haciendo que se gane el corazón de muchos y el apoyo de todos, para salir como campeón de la cámara, de igual forma teniendo una excelente participación dentro de esta lucha y cayendo ante Daniel Bryan sin antes dejarlo todo dentro de la estructura. Esto hizo que se anuncie que finalmente tendría su oportunidad ante Bryan en un mano a mano que se iba a dar en Fastlane, pero eventualmente este sería cancelado por el mismo Vince McMahon, dándole esta oportunidad a Kevin Owens, pero Kofi podría unirse a esta lucha si sus compañeros del New Day derrotaban a Rusev y Shinsuke Nakamura en el mismo evento, cosa que hicieron, pero a último minuto. También se menciona que Kofi debe superar a Sheamus y Cesaro en una lucha en desventaja para entrar a la lucha, cosa que no logró, para ganarse definitivamente su oportunidad, y esta vez en un escenario grande como lo es WrestleMania, tenía que superar otra lucha de ruleta rusa, esta vez enfrentándose a Sheamus, Cesaro, Samoa Joe, Randy Orton y Eric Rowan. Fue aquí cuando las cosas no fueron de la mejor manera, ya que me puedo creer que Kofi derrote a Sheamus, a Cesaro de seguido, incluso pudo haber derrotado a Rowan limpiamente después de eso, pero Rowan se hizo descalificar tras atacar a Kofi con una silla y luego hacerle atravesar la mesa de comentaristas, y no es para nada creíble que tras eso, pueda derrotar a Samoa Joe, quien recién había ganado el campeonato de Estados Unidos, y después de la derrota, Joe literalmente dejó medio muerto a Kofi con su coquina clutch, y aún después de eso, Kofi derrotó al maldito Randy Orton. Se supone que ahí Kofi se ganó el derecho de luchar contra Daniel Bryan, pero saldría Vince McMahon a anunciar que Kofi debía derrotar a un oponente más, y ese oponente era el mismo Daniel Bryan, y aquí sí Kofi cayó ante el nuevo Daniel Bryan. Tras esto, para que ahora sí Kofi pueda ir a WrestleMania, Big E y Xavier Woods tenían que sobrepasar a los buenos hermanos, Rusev y Shinsuke Nakamura, The Bar, los Uso y al nuevo Daniel Bryan y Eric Rowan. El buqueo fue casi el mismo, destacando el hecho que los Usos abandonaron la lucha, ya que el New Day se había ganado sus respetos luego de todas las guerras que sostuvieron. Llegó el día del magno evento y estos dos tuvieron una muy buena lucha que muchos decían que fue de las mejores de ese año, pero para mí no fue para tanto. Finalmente Kofi derrotó a Bryan en una muy emotiva coronación, siendo lo mejor de todo este ángulo, teniendo Kofi un reinado muy malo, pero eso fue algo de lo que ya hablé.
A finales del 2018 se anunciaron las llegadas de varias superestrellas de NXT para el roster principal, siendo Nikki Cross, Lacey Evans, Heavy Machinery, Lars Sullivan e EC3, y de estos, a las únicas que podría decirse que les fue bien fueron Lacey Evans y Nikki Cross. Lacey, a pesar de que perdió todas sus oportunidades titulares, supo mantenerse relevante, y Nikki, de hecho, fue campeona en parejas. En cuanto a los demás, Heavy Machinery, tuvieron varias oportunidades por los campeonatos en parejas, pero fracasaron en estas, y a finales del año, inició aquella historia entre Otis y Mandy Rose. A Lars Sullivan le estaban dando un buqueo de un monstruo dominante, pero en medio de su empuje tuvo una lesión y aparte soltó varios comentarios homófobos, los cuales truncaron su carrera incluso estando lesionado, y con EC3, pues parecía tener un futuro prometedor, pero su primera lucha fue ante Dean Ambrose y antes de esa lucha, se dio un segmento que enterraría su carrera. Tras eso se dedicó a luchar en Main Event, a correr por el título 24/7 que llegó a ganar, tuvo unas pocas luchas televisadas que perdió eso hasta el día de su despido. Continuando con Aleister Black y Ricochet, tuvieron un ascenso curioso, ya que en un show de Raw, Triple H anunció la presencia de 4 superestrellas de NXT, siendo los 2 anteriormente mencionados, junto con Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, pero ellos solamente aparecerían ese show y el SmackDown siguiente. Black y Ricochet, a pesar de sus apariciones en aquellos shows, aún formaban parte del roster de NXT, luchando en las 3 marcas como equipo, batallando por los campeonatos de las 3 marcas en diferentes pay-per-views, siendo su lucha por los campeonatos en pareja de NXT en el TakeOver New York ante los War Raiders su despedida de la marca negra y dorada, para que después de WrestleMania, vayan por caminos separados, con Ricochet teniendo un paso muy decente, participando en luchas como la de Money in the Bank y Survivor Series, además de tener un reinado como campeón de Estados Unidos. En cuanto a Aleister Black, estuvo un poco desaparecido hasta que se haría presente con viñetas, invitando a otras superestrellas a que toquen su puerta para una pelea. Esto no suena muy interesante, pero el encanto de Black, es que hasta eso lo vendía como algo para echarle un ojo. A raíz de eso tendría luchas contra Cesaro y Sami Zayn, para que cuando llegara a Raw, se enfrascaría en una rivalidad con Buddy Murphy, dando un combatazo en TLC. Continuando con los en ese entonces War Raiders, estos llegaron al roster principal aún siendo campeones en pareja de NXT, con un cambio de nombre que desató polémica, ya que pasaron de War Raiders a Viking Experience, y tras esa polémica, cambiaron a Viking Raiders. Estos debutaron como heels, desaparecieron y ni siquiera recuerdo cuándo regresaron, ni cuando cambiaron a faces para enfrentarse a Rudy Ziggler y terminar como campeones en pareja de Raw. Seguiría Kairi Sane, quien llegó como parte del equipo conocido como las Kabuki Warriors, teniendo varias oportunidades por los campeonatos en pareja femeninos y no los ganarían hasta Hell in a Cell, aunque después de eso, quedaría relegada a ser la segundona de Asuka, finalizando con los Street Profits, quienes llegaron a Raw por el draft, sin hacer mucho, en lo que restaba del año. La gran mayoría de cosas malas que dije en este video se dieron gracias a esta maravillosa idea de Vince McMahon, que encima fue el quien la presentó. Supuestamente iba a ser una regla en la que 3 superestrellas podían aparecer en el otro show cada semana, pero no respetaron ni eso y salieron cuantos luchadores podían en cada show. Esta supuesta regla sería una excusa para sobreexplotar a más no poder a Roman Reigns, también para meter a Shane McMahon hasta en la sopa, dar segmentos y luchas aburridísimas con Kofi Kingston y Seth Rollins mientras ambos eran campeones mundiales, forzar otra alianza entre Kevin Owens y Sami Zayn, cada uno en su peor momento. Por eso me alegra tanto que hayan pasado de eso a esto. Ahí se acuerdan que mencionaba que habían luchadores que pasaban meses desaparecidos. Fue gracias a esta regla, ya que les daban tiempo en pantalla a superestrellas en ambos shows que se olvidaban de muchos otros, incluyendo a él en ese entonces campeón intercontinental, Finn Balor, y básicamente, más del 50% del roster de SmackDown. Afortunadamente acabaron con esto en octubre de ese año con la llegada del draft. Mucho se puede hablar de los eventos que ha realizado la empresa en Arabia, mayormente son cosas malas, ya que estos no tienen buena reputación. Se les ha atribuido términos como house shows glorificados o Arabia Manía, el cual fue un término que se hizo popular en estas épocas, ya que querían vender estos eventos como incluso más grandes que WrestleMania, cosa que ni de chiste iba a ser, pero esta edición denominada como Super Showdown, es recordada como una aberración, ya que tuvimos cosas como el punto más bajo de los reinados de Kofi
Kingston y Seth Rollins, enfrentándose a sus peores rivales en la forma de Dolph Ziggler y Baron Corbin, una batalla real muy innecesaria y random que la terminó ganando Mansur, luchador originario de Arabia, pero un desconocido para muchos en esos días, que no hizo nada con esa victoria. También estaba Shane McMahon en contra de Roman Reigns, una mierda, a Lars Sullivan contra Lucha House Party, otra mierda, Randy Orton vs Triple H, Andrade contra el demonio Finn Balor. Lo más rescatable de este evento, también hubo una lucha entre Bobby Lashley y Strowman que ni recordaba, y para finalizar, probablemente la lucha más lamentable de toda la historia, Undertaker vs Goldberg. No sé qué puedo decir, solamente recordando cómo Goldberg terminó con un chingo de contusiones y encima casi mata al Undertaker al intentar aplicarle un Jackhammer. Incluso el enterrador al final de la lucha terminó muy decepcionado. Lo bueno es que pudo redimirse dando una buena lucha en Extreme Rules. La verdad agradezco haber tenido que asistir a clases mientras esta aberración se estaba transmitiendo. Para finalizar, voy a mencionar otras varias decisiones o buqueos que se dieron y son muy cortos para tener su propio lugar, iniciando con el buqueo de Drew McIntyre, que inició bien el año, muy dominante al cargarse a Dean Ambrose, derrotar a Seth Rollins en su mejor momento. También le atribuyeron la razón del por qué John Cena estuvo ausente todo el año, pero todo empezó a irse abajo cuando regresó Roman Reigns. Lo hicieron perder contra él en WrestleMania, lo convirtieron en el lacayo de Shane McMahon, hicieron que lo derroten personas como el mismo Roman Reigns, Kevin Owens, Ricochet y Cedric Alexander. Sí, por si lo habían olvidado, Cedric Alexander derrotó a Drew McIntyre limpiamente. Afortunadamente en su llegada a Raw tras el draft empezó su construcción para Royal Rumble, dándole victorias muy pequeñas, pero en miras a lo grande. También tenemos ese chistecito de que Baron Corbin retiró a Kurt Angle, con una carrera maravillosa tanto fuera como dentro de la empresa. Kurt Angle decidió colgar sus botas, en el escenario más grande de todos, pero elegirían al peor oponente posible para su última lucha y ese fue Baron Corbin, y encima, la peor versión de Corbin. Obviamente la lucha es olvidable, para colmo, sería una derrota para el medallista olímpico. Quizás se pueda decir que tenían planeado algo importante para Corbin luego de semejante victoria, ¿verdad? Pues no, recibió el trato de siempre, la irrelevancia. Meses después ganó el torneo del Rey del Ring, se creería que ahí sí se vería como una figura importante, pero no, como una semana después, fue humillado duramente por La Roca y Becky Lynch. Y no voy a dejar de lado cosas como los cambios de nombre como el de Andrade Cien Almas a solo Andrade, el de Mustafa Ali a solamente Ali, aunque unos meses después volvió a ser Mustafa Ali, el lío que se hizo con el de los World Viking Rider Experience, y el último y el peor de todos, Chad Gable pasando a ser Shorty Gable y posteriormente Shorty G, basaron su personalidad en ser un enano, además de que lo acomplejaron, le dieron una vestimenta toda estúpida que parecía de jugador de básquet, matando el impulso y popularidad que apenas estaba ganando. Por ahora supongo que es suficiente. Este video lo hice únicamente para hablar de las cosas malas, por lo que no hablé de los aspectos positivos de este año a propósito, por lo que no me olvidé de NXT, ya que lo que pasó ahí en ese año fue perfecto, pero si gustan podría hacer la continuación de este video hablando de aquellas cosas buenas. Tras lo hablado en este video, son libres de dejar en los comentarios si están de acuerdo conmigo, si recuerdan otros aspectos negativos o si creen que en la historia reciente de la compañía han habido peores años que este. Estaré muy pendiente de la caja de comentarios, así que hasta aquí, me despido.